Hola, muy pero muy buenas noches a quienes nos están viendo en esta noche de miércoles. Como todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Canal Uptown, hoy tenemos un programa muy especial con los mejores invitados, como siempre intentamos traerle. La semana pasada estuvo el expresidente de Colombia, Ernesto Samper. Ahora vamos a estar en un ratito nada más con el economista Hernán Lecher. Nuestro panel de lujo, como siempre, va a estar Diego María desde La Plata y estamos intentando conectarnos con nuestra segunda panelista, ya la conocen, especialista en relaciones internacionales, Agustina Etura, en vivo desde Neuquén, un programa bien federal como siempre intentamos traerles. Voy a intentar transmitir en este programa lo que fue la semana política, desde el miércoles pasado hasta este miércoles. Pero primero empezar contándoles cómo se vive en la ciudad. Yo hoy elegí venir viajando hasta los estudios del programa y, como ya saben la mayoría, yo soy de San Martín y me encontré en el subte. Vieron, uno siempre viaja con mala cara en el transporte público, que el tren tarda mucho, que hay personas sin barbijo, etc. Y cuando venía en el subte me encontré con un hombre que tocaba la guitarra y que empezó a cantar unos temas de los 80. Lo vamos a tener la semana que viene acá en el programa porque me alegró el día, la verdad que me alegró el día. Uno siempre va viajando y espera lo peor y este hombre la verdad es que me alegró el día viajando. Quien no debe tener un buen día es Mauricio Macri, quien está, ya sabemos, varado en Europa hace varios días ya. Y a diferencia de los otros varados, si se quiere, entre comillas, en otros países, Macri cuando llegue quizás se va a encontrar con más desilusiones. Primero, tal parece que cuando llega a su casa, a sus empresas quizás, se va a encontrar con que la cerradura es otra, porque el hermano Mariano está hablando mal de él en todos los medios. Ya sabemos, escribió un libro, un reportaje de Santiago O'Donnell hace mucho tiempo, y ahora en una entrevista le dio con todo a su hermano. Así que por ahí las llaves de su casa ya no las tiene. Lo que es seguro es que las llaves del partido, del PRO, ya no las tiene más. Estamos viendo cómo Larreta está arrasando con el armado de listas. Lo pone a Santilli en la provincia de Buenos Aires, la pone a María Eugenia Vidal a jugar en la ciudad y vemos un Juntos por el Cambio, que le sacaron el por el cambio, pero sigue siendo lo mismo, que en provincia de Buenos Aires se encuentra muy dividido, en ciudad también, pero no tanto, con esa interna, Manes, Santilli. De esto va a ampliar más tarde en el programa Diego María, quien nos va a contar desde La Plata todas las internas de la provincia de Buenos Aires, y más tarde también vamos a hablar de las internas nacionales, de las de Cava, de las otras provincias,
y dejarle la interna de la provincia de Buenos Aires a Diego María. Lo que pasa con el Frente de Todos es más complejo porque en el Frente de Todos no suena un candidato que uno dice, va listo, sino que hay mucha disyuntiva en cuanto a quién va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires o la candidata. Se dice también que, así como pasó en el 2017, cuando Cristina presenta Unidad Ciudadana y Randazzo va con el PJ, se teme que Randazzo le quite muchos votos al Frente de Todos. Desde mi análisis personal, esto no va a ser como en el 2017, que en el 2017 ya de por sí fue un fracaso porque Randazzo sacó solo 5 puntos, si mal no recuerdo, pero ahora creo que Randazzo hasta peligra no pasar las PASO, porque se le van, él tiene una alianza, como ya algunos saben, con Camaño, Lavagna, Urtubey. De los candidatos que Randazzo puso y que entraron en el 2017, algunos ya están en el Frente de Todos. De los candidatos que Camaño puso en el 2019, algunos se están volteando también para el Frente de Todos. Entonces Randazzo está yendo a buscar ahí partidos vecinalistas, Libre del Sur, algunos del socialismo, pero no es la misma fuerza que Randazzo tenía en el 2017. Hay que estar muy atentos a este factor. Se ve una elección polarizada entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Pero esto lo vamos a ampliar más tarde en la discusión con nuestro panel, porque ahora lo tenemos al economista Hernán Lecher, director del CEPA, vecino de San Martín. Así que nada, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, primero que nada, ¿cómo venís viendo la gestión Guzmán desde el ámbito económico? Te pregunto, por supuesto, desde tu mirada personal como argentino. Yo creo que, la Argentina tenía, antes de que Alberto asumiera su mandato, dos grandes desafíos en materia económica. Uno era la renegociación de la deuda, toda la discusión de la deuda. El otro era la recuperación del poder adquisitivo. Me parece que esas son dos dimensiones válidas aún para analizar en materia económica a la actual gestión. En el primero de los casos, la renegociación de la deuda fue buena. Resta aún la parte que tiene que ver con la discusión del Fondo Monetario Internacional, que yo cada día que pasa tengo un poquitito más de expectativa en el sentido de que, bueno, del mismo modo que en algún momento en la renegociación con los acreedores alguno te decía, no, cerrá rápido, arregla rápido, y después está claro que la administración de los tiempos operó a favor de la Argentina. Me parece que con el Fondo Monetario, sin ánimo de extenderlo ad eternum, pero me parece que la Argentina puede lograr el objetivo de que los plazos, que en principio no están en la góndola, digamos, de las ofertas que te hace el Fondo Monetario, que lo que proponen son 10 años, bueno, aparezca, ¿no? La Argentina necesita un acuerdo a 20 años, no es porque a mí me guste o no me guste. Aquellos que además, en general, desde las miradas más liberales siempre te dicen, bueno, la estabilidad, la confianza y demás, bueno, justamente se necesita que la Argentina pueda tener un acuerdo que pueda cumplir, porque el de 10 años no lo puede cumplir, con lo cual, ¿qué confianza te puede dar, digamos? ¿No? Esto está muy claro. Y en el otro aspecto, me parece que aún hay una cuenta pendiente en términos de recuperación del ingreso, en términos reales, diría. Claro, ahí ha metido la cola la pandemia, está claro, ¿no? No lo ha hecho solo en la Argentina. Cualquier indicador en cualquier parte del mundo muestra lamentablemente que el efecto de la pandemia ha sido lamentablemente regresivo, es decir, vamos a salir de la pandemia, si Dios quiere, en materia de salud, pero en materia económica, aquellos que son ricos probablemente hayan acumulado un poquitito más de riqueza y la mitad para abajo, digamos, probablemente salga mucho más empobrecido. En la Argentina me parece que necesitamos que esa recuperación sea acelerada. En este momento en particular, creo que la reapertura paritaria intenta ayudar a que los salarios no corran detrás de la inflación, como sucedió en los primeros 6 meses de este año.
sino que intenten tomar la delantera, cosa que sucedió, algo que no se suele decir mucho, pero que sucedió en los primeros 3 meses de gestión de este gobierno, con aquel decreto de diciembre del 19, donde Alberto Fernández hizo aumentar el salario de los trabajadores registrados en 3.000 pesos desde enero y 4.000 desde febrero del 20. Significó en ese trimestre una recuperación de entre 6 y 7 puntos de poder adquisitivo. Claro, la pandemia se comió eso. Claro. Me parece que la reapertura paritaria pretende emular justamente aquella decisión. Ahora, separando un poco por partes lo que vos marcabas recién, al final vos marcás claramente que eso se vio como el gobierno cuando empezó se iba recuperando la cosa y de repente la pandemia. Y algo que dijiste al principio sobre el Fondo Monetario, esta deuda que tenemos, es, yo el recuerdo de verlo por video obviamente porque recién estaban haciendo, que Néstor un día agarró, vino y dijo, la deuda, listo muchachos, ¿por qué ahora si es un gobierno peronista, kirchnerista que se basa en eso, no tenemos la misma solución o parece que no es el mismo plan que en ese momento? No se puede. O sea, en aquel momento se pagaron 10.000 millones de dólares, ahora debes 44.000 millones. Claro. Sin saber nada de economía yo, aclaro. En materia de reservas, además, bueno, no recuerdo con precisión el dato de finales del 2005, pero las reservas estaban mucho más holgadas que en este momento en términos de reservas líquidas, si querés, o netas. Con lo cual no podés emular aquella situación, lamentablemente. No es comparable. Eso en realidad, en aquel momento además, la Argentina, en un contexto distinto, la Argentina pudo hacerlo coordinado con Brasil, cosa que no fue menor, porque fue un mensaje muy fuerte en el contexto global o en el compendio de las naciones, que luego continuó en un montón de debates que tenían que ver con volver a poner a los países en vías de desarrollo en un lugar más significativo. Bueno, hoy lamentablemente no se puede hacer. En realidad, cuando uno hace ese análisis, descubre lo grave que ha significado, que ha sido la decisión de Macri de volver al Fondo Monetario. Yo a veces, si uno lo piensa desde lo político, tiendo a analizar de que el Fondo Monetario, con su lógica de dependencia financiera que históricamente ha hecho con los países, lo digo como se diría en el barrio, quedó con la sangre en el ojo cuando le pagamos, ¿no? Entonces, creo que vio hasta la oportunidad de volver a endeudar a la Argentina y casi te diría que le dio tanta plata a propósito, claro, para que ese mecanismo que alguna vez se hizo no se pudiera hacer. Algún liberal va a decir, dale, si nos dio un montón de plata. En aquel momento el Fondo Monetario tenía perfectamente claro que Argentina no podía devolver esa plata. Y una discusión que hay con Cambiemos, que la verdad a veces es insólito los planteos que te hacen. El endeudamiento de Cambiemos se produce entre 2016 y 2017, sobre todo en esos 2 años, el endeudamiento más sustancial. ¿Qué viene a hacer el fondo? Porque después que te dicen, no, entre el 2018 y 2019, si vos ves el stock de deuda en dólares no se incrementó. Y es cierto, claro, ¿qué vino a hacer en realidad el fondo? El fondo vino a inyectar los dólares para que el endeudamiento que habías tenido los 2 primeros años pudiera salir en vía de dólares, en forma de dólares, ¿no? Porque básicamente, luego de haber ganado con la timba y la bicicleta financiera, el perfeccionamiento de esa operación no se hace en pesos, se hace en dólares. Claro. Y necesitaban los dólares para poder salir. Cosa que pagó este gobierno también en algunos escenarios a finales del año pasado, con los vencimientos que tenía BlackRock y demás. Bueno, las tensiones que tuviste en materia cambiaria, en buena parte tenían que ver con aquellos que habían quedado encajados en pesos y que querían finalmente los dólares, y esa discusión también generó tensiones cambiarias. Bueno, en definitiva el Fondo Monetario vino a salvar esa situación
endeudándonos a los argentinos, digamos, Claro. que la mochila de plomo nos quedó en dólares y encima con el Fondo Monetario Internacional con todo lo que ello significa, ¿no? Ahora, yo creo que en estos tiempos la mayoría de los argentinos nos estamos dando cuenta de que aquella cantidad ilógica de plata que se dio el Fondo Monetario Internacional, se la fugaron, se la gastaron en campaña, lo que ustedes quieran. Ahora, esto desde el punto de vista económico, ¿se puede comprobar como para agarrar y decir, che, la plata esta no se gastó en el país, se la fugaron toda? Sí, a ver, vino a saldar esa cuestión. Es medio técnico, pero alguno quizás recordará, el gobierno anterior hacía una cosa llamada subasta, que vendía dólares para tratar de contener el tipo de cambio luego desde mediados del 18. El fondo al inicio no les deja usar los dólares y entonces se inventan todos estos mecanismos, porque el estatuto del fondo supuestamente impide la fuga de dólares, con lo cual había que dibujarlo de alguna manera. Y entonces es muy interesante analizar, triste pero interesante finalmente, cómo en ese año y medio del final del gobierno de Macri inventan mecanismos para buscarle la vuelta a esa misma cuestión, porque en definitiva lo que querían era eso. Entonces, recién al final utilizaron los dólares para tratar de contener la corrida, hacían subasta, entonces venían y a las 3, entre las 3 y las 5 vendían los dólares más baratos y venían estos mismos y compraban los dólares y bla, bla, bla. Claro. Lo cual es bastante fácil de demostrar y además porque las curvas son similares. Es decir, si vos te fijás, cada vez que hay un desembolso del Fondo Monetario hasta el desembolso siguiente, esa guita desaparece, ¿no? Termina en este proceso que mencionaba. Bueno, tenían perfectamente claro que esto era así. Ahora, el problema no es solo que el fondo vino a financiar eso, sino el proceso previo, que justamente una Argentina francamente desendeudada, dicho por Cristina, pero también dicho por el propio Pradey cuando era ministro de Economía recién asumido, que andaba con un paper por el mundo diciendo que la Argentina está desendeudada, ¿no? Digamos, Sí. buscando plata de inversiones porque la Argentina estaba desendeudada, o sea, ellos mismos lo reconocían. Claro. Y hipotecando nuevamente el futuro de los argentinos, lamentablemente. Entonces el proceso es completo. De nuevo, porque yo no creo que nosotros somos los más lúcidos del universo. Ahora CEPA lo dijo desde 2016 en adelante, no lo dijimos, también lo dijimos en 2018, pero lo dijimos desde 2016 en adelante que ese proceso iba a terminar mal, ¿no? La última que te hago yo y después dejamos a Diego que te haga su pregunta. Teniendo en cuenta la presión del Fondo Monetario Internacional, que siempre está, la presión de la pandemia, que es algo no menor, ¿vos ves a futuro quizás que el bolsillo de los argentinos se va a empezar a llenar o se va a vaciar cada vez más? Tiene que empezar a llenarse. Lo digo como una afirmación porque tiene que pasar eso por varias razones. La primera es que los argentinos han perdido una buena parte de su poder adquisitivo y esto se nota básicamente en la calle, ¿no? La segunda es que el crecimiento económico lo motoriza el consumo, con lo cual si vos querés crecimiento económico y necesitas el crecimiento económico, entre otras cosas, para pagar tus acreencias, por ejemplo, necesitas que el consumo se reactive. Ahora, lo que está sucediendo en el último tiempo es que hay una disputa, diría, entre precios y salarios muy significativa, y yo veo un sector del empresariado, no la pyme de San Martín que conocemos, ¿no? El sector empresario oligopólico en la Argentina. Mira, vos entrás al supermercado y 20 empresas producen el 75% de todo lo que ves en la góndola. Bueno, esas 20 empresas, 100 empresas, supongamos, agregamos un poco más, 100 empresas, 150 empresas, tienen un poder de fuego muy significativo en el proceso de formación de precios y creo que lo están haciendo valer, por decirlo de algún modo. Yo en esto no digo que sea ni bueno ni malo, no digo los empresarios son malos porque hacen esa cuestión, sí lo que digo es los argentinos no podemos más. Claro. Con lo cual el empresariado debería tener un poquitito más de compromiso con los argentinos, sí. Tampoco aspiro a que sea demasiado, sí creo que en ese contexto el Estado es el que tiene que, digamos, jugar fuertemente para que eso suceda. Que a ver,
Entonces me podrías decir, bueno, entonces pero el gobierno no está haciendo mucho, está haciendo un montón de cosas. Pero efectivamente esas cosas que está haciendo, sobre todo en la macro, el empresariado la verdad que las está aprovechando para mejorar su tasa de rentabilidad. Pongo 2 ejemplos. Las tarifas están congeladas el año pasado y aumentaron muy poquitito. Sí. Ahora los precios aumentaron por encima. Claro. Segundo ejemplo, el último mes, inflación. El tipo de cambio se movió a 1,2, es decir, tus costos para aquellos insumos que compras importados se incrementaron en pesos 1,2%, pero aumentaste los precios 3,2%. Es decir, hay un esfuerzo muy importante en materia económica que creo que el sector empresario lo está aprovechando para mejorar o engrosar su tasa de ganancia en detrimento en definitiva de los argentinos. Limitaste las exportaciones de carne, bajó el precio del valor de la hacienda y la comercialización de la hacienda en el mercado de hacienda, es decir, el frigorífico compró más barato, pero aumentó 7% en el último mes. Claro. Vale, hay alguien que se está aprovechando de ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo metemos a nuestro panelista Diego María en la conversación. Diego, ¿cómo estás? ¿Tu pregunta para Hernán? Andan, Hernán, bueno, un gusto. Acá Diego desde La Plata. Recién hablaban sobre el Fondo Monetario Internacional. Uno pensaba que eran discusiones que estaban saldadas, más después de venir de los 90 y de la dictadura, y bueno, un montón de cuestiones que nos han generado entre 2013 y 2015, pensar que habíamos saldado un dispositivo que venía, por lo general, a quitarle las posibilidades a los países en vía de desarrollo, subdesarrollados o países emergentes. ¿Se puede pensar, vos desde tu conocimiento como economista y también desde la interpretación política, ¿se puede generar algún mecanismo político para poder pensar en políticas de Estado a un plan a futuro donde se deje afuera al Fondo Monetario Internacional y empecemos a pensar en relaciones con otros países que nos permitan el crecimiento y no siempre depender de ir a buscar la plata a ese banco que sabemos que es usurero y que no nos permite nunca crecer? Sí, en realidad más usurero en general son los acreedores. El problema con el fondo es la imposición de condicionantes, ¿no? Ese es el mayor problema que tiene el Fondo Monetario, que después para que vos le repagues te hace una cosa bastante rara, que es que no te permite crecer. Pero bueno, la matriz tal vez ideológica del organismo y del sector financiero finalmente se consolida de esa forma, porque en realidad tampoco es un error de lectura. Lo que hacen es finalmente quedarse terminan un proceso privatizador, ¿no? La Argentina ya lo vimos en Grecia, digamos, ya ese proceso lo conocemos bien. Sí, yo creo que hay que buscar, tal vez en el escenario del Congreso, mecanismos que impidan el endeudamiento si no hay condiciones de repago. Me parece que eso debería ser el mecanismo. No te resuelve el universo de cosas, ¿no? Digamos, porque si me corres un cachito, cualquiera te puede decir, bueno, vos, por ejemplo, para pedirle un crédito al Fondo Monetario deberías pasar por el Congreso, bueno, hay alguna discusión al respecto, pero de mínima tendrías que hacer un análisis, esto está escrito, creo que la ley de procedimiento administrativo te exige, por ejemplo, que vos planifiques cómo vas a hacer el repago y demás. Bueno, el gobierno de Macri no hizo ni eso. Es decir, el Banco Central no emitió ni un informe que diga, che, no podemos pagarlo, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, no hizo nada. Con lo cual, después, lo que uno ve es que a veces lo que dejes por escrito tampoco es 100% de garantía. Entonces me parece que tiene que haber leyes que limiten este tipo de cuestiones, pero tiene que haber también un pueblo muy convencido de que ese camino no te resuelve la vida de los argentinos, y tiene que haber un acuerdo de la política, si podemos, escrito, firmado y demás, mejor, pero un acuerdo finalmente de los distintos espacios políticos que se comprometan a no recorrer ese camino en serio. De nuevo, Macri se reía cuando desde el espacio opositor, cuando él ya era presidente y el propio Duhovne, creo que no era todavía ministro de Economía, o sí, o había asumido, no sé si se acuerdan la imagen, que había ido con un cartelito, no volver al fondo, chicaneando al espacio político opositor, porque desde nuestro espacio político le decíamos, che, van a volver al fondo, así como van a volver al fondo. Bueno, sucedió
Conclusión, el compromiso tiene que ser en serio, un compromiso en base a lo que ha sucedido a lo largo de la historia, particularmente en nuestro país, en relación a los organismos multilaterales de crédito y al fondo en particular, de no volver al fondo, de no recorrer nunca más ese camino, ¿no? Digamos, me parece que desde las fuerzas políticas tiene que haber un consenso y efectivamente deberíamos cumplirlo. Hernán, la última que te hago y agradecerte por haber venido a Ya es tarde, sacándote ya un poco desde el rol económico y metiéndote al rol político, al rol social. A mí lo que me pasa como vecino de San Martín, quiero contarles que elijo leer muchas veces la noticia por medios locales en lugar de prender la tele y ver lo que dicen los medios hegemónicos de comunicación. El otro día estaba leyendo cierto medio cuyo nombre no voy a decir y leí dentro de lo que se decía de las internas y qué sé yo, que se definía a la gente que estaba en el armado y a vos definieron que estabas en un gran momento mediático, como diciendo, bueno, él está con la tele en lo suyo. ¿Qué le decís particularmente al vecino de la provincia o de San Martín, como yo quizás, de tu actividad política en San Martín? ¿Qué estás realizando? ¿Qué estás proyectando? Te agradezco la pregunta porque la verdad, a ver, dos cuestiones. El vecino de San Martín me conoce antes de que haya pisado alguna vez la televisión, de haber caminado, y lo hago con mucho entusiasmo. Yo el sábado estuve en un centro de jubilados, estuvimos haciendo el vacunate en el barrio Independencia. ¿Sí? La verdad que yo en lo personal, pero también nuestro espacio con mucha actividad cotidiana, quizás a mí a veces en la semana me toca estar haciendo algunas tareas aquí en Capital, pero digamos, el conjunto de compañeros tenemos una agenda muy activa en el territorio porque creemos que las cosas van de la mano, que la gestión no está aislada del territorio, ni mucho menos, y que además, en nuestro caso, San Martín es nuestro lugar donde uno aprende, aporta para la gestión, ¿no? Y demás, con lo cual me parece que los vecinos de San Martín lo saben. Me resulta muy divertido que las chicanas, y la verdad que me resulta muy divertido porque además, mira, se ve en la calle. Sí, pero más allá de la chicana, yo siempre creí, más allá de mi destino personal, incluso de nuestro espacio, que uno en la política tiene que aportar. Tiene que aportar, tiene que hacer un esfuerzo para el aporte. Siempre me molestó. Yo tengo me siento profundamente referenciado en Cristina, naturalmente, y siempre me incomodó aparecer como alguien que, por ejemplo, en una elección capitalizara los votos de Cristina. Siempre dije, me parece bien, digo, está bien, no lo niego, pero siempre dije, uno tiene que hacer crecer eso, ¿no? Digo, todo lo que hace Cristina, nosotros en San Martín lo tenemos que hacer crecer, tiene que ser... La construcción colectiva. Sí, la construcción colectiva, y además, de cara al vecino, bueno, no colgarnos de lo maravillosa que es, sino hacer un aporte. Y en ese sentido, yo creo que a veces nuestra dinámica local, bueno, a algunos los incomoda porque es un poco disruptiva, patea un poco el tablero de la lógica política habitual, y la verdad que lo disfruto mucho en el mundillo de la política, pero no lo hago por eso, no lo hacemos por eso, sino que lo hacemos porque queremos transformar, en nuestro caso, San Martín, y porque queremos hacer un aporte a un proyecto que necesita de todas y todos para ser exitoso, para que se entienda muchas veces, esto es muy importante, porque la verdad que vos recién mencionaron, los medios hegemónicos te la cuentan cambiada, entonces también es importante hablar todo el tiempo, y para que finalmente logremos consolidar una expresión y una identidad política que transforme en serio la Argentina, que consolide lo bueno que se ha hecho con Néstor, con Cristina, con Alberto, pero que además vaya por mucho más. Gracias, Hernán. Un placer.
Hernán Lecher, damas y caballeros, economista, director del CEPA. Yo soy Jean Cámpora y después de este corte vamos a hablar de todas las internas de la provincia de Buenos Aires con Diego María. Vamos a revelar la figurita de la semana, ese segmento que sé que muchos de ustedes están esperando, y nos despedimos de esta edición. En Tigre, al volante, alcohol cero. ¿Escuchaste bien? Cero. Es simple. Si vas a tomar, no manejes. Usa un remis, taxi, colectivo, tren o lo que quieras. Ahora, si querés o tenés que manejar, no tomes alcohol. Tu vida y la de los demás está en tus manos. Maneja con cuidado y llega a destino. Tigre Municipio. Lo tuve y lo veo a Messi, pero nunca lo vi tan contento que con este grupo. Nunca, porque yo observo todo. Se abrazaba con todo, con el suplente, con el utilero, con los custodios, los que están ahí alrededor, que están detrás, que son los custodios que pone AFA para custodiar los jugadores. Para mí, desde que yo lo conozco, fue el año que estuvo más contento a nivel selección. ¿Estás pensando en vender tu casa y no sabes cómo lograr enamorar a quien vaya a verla? En Interiorismo Inmobiliario te presentamos el Home Staging. Nosotros mejoramos la apariencia y presentación de tu hogar, para que quien entre a verla desee comprarla. Nos podés contactar al 11 44 34 77 36 o entrar a interiorismoinmobiliario.com para conocer todos los detalles. No esperes más. Interiorismo Inmobiliario, la solución para tu propiedad. Cuando recién veía las manos. Todos los artículos compañeros que el pueblo necesita los encontrás en Todo Kirchnerista. Vasos, copas, tablas para el asado y mucho más. Todo con la identidad de Néstor y Cristina. Nos encontrás en Instagram como @todokirchnerista o nos contactás al 11 49 89 95 04. Todo Kirchnerista, vos sabés que sí.
estamos de vuelta en esta noche de miércoles, como todas las semanas en Ya es tarde, y traemos nuestra discusión de lo que creemos fueron los temas más importantes de la semana. Saludamos a nuestro panelista desde La Plata, Diego María, con quien vamos a conversar de estas cuestiones. Y la primera es lo que está pasando en Cuba. Esta es una cuestión que queríamos charlar con Agustina, quien por problemas personales no ha podido estar en esta edición, pero la volvemos a encontrar la semana que viene con su sección sobre internacionales y todo lo que la compete. El tema es Cuba, lo que está pasando en Cuba. Se comunica desde los medios hegemónicos que es todo un problema del gobierno cubano, que uno lo puede catalogar como una dictadura o como un gobierno democrático. Catalogues como lo catalogues, ¿eh? Hay algunos que eligen catalogarlo de una forma, otros de otra, pero una realidad es que la gran mayoría de los problemas que actualmente tiene Cuba son gracias al bloqueo económico que tiene el país. Es decir, vos podés estar gobernando perfectamente acá, en este sector de la mesa, pero si la mayoría de tus recursos vienen de empresas o de países que están desde este lado de la mesa, si acá hay una barrera, por más que vos gobiernes perfecto, los recursos no te van a llegar. Entonces, obviamente tu gobierno va a ser un desastre. Esto se está comunicando de una forma quizás a la cual al ciudadano le cuesta entender la razón por la cual Cuba está como está. ¿Se le puede echar la culpa al gobierno? Totalmente. ¿Se puede decir que el gobierno de Cuba es una dictadura? Totalmente. Pero no hay que negar que existe un bloqueo económico y que esto está afectando cruelmente a los cubanos y a las cubanas, ¿no, Diego? Sí, Jan, ahí a mí cuando se habla de Cuba me llama la atención dónde se pone el foco. Cuando aparece algún emergente o en los medios de comunicación o en la política, acá en Argentina, ¿no? O en algunos lugares del mundo, que hablan de Cuba, pero no hablan qué pasa en África, no hablan qué pasa en Centroamérica. Hay muchos países a lo largo y al ancho del mundo, sí, que la pasan mal. La pasan mal por diferentes cuestiones, hay cuestiones internas y externas. Pero siempre se pone el foco en Cuba o en Venezuela, pero no se dice nada qué pasa en Haití, qué pasa en Nigeria, qué pasa en Sudán, qué pasa en Irak, en Irán, en un montón de países que como no forman parte de la agenda mediática del poder, es mejor no decir nada y sí caer sobre esos países que dicen, esperen, nosotros queremos estructurarnos de una forma distinta. Y le ponen un freno al capitalismo, que por lo general es voraz. Entonces, habría que por ahí hasta debatir por qué Cuba es atacada como es atacada a lo largo y al ancho del mundo y por qué otros países no. Sí. Y lo de Cuba, la verdad, en particular, después Agustina lo charlaremos, pero en otra ocasión, pero que por ahí sabe mucho del tema de internacionales y demás, pero a mí, me llama eso la atención, ¿no? Cuba es un país que la ha peleado durante muchos años, que le molesta mucho a Estados Unidos y que hoy creo que vivimos el segundo Caracazo de alguna forma, ¿no? Han ido contra Venezuela, no han podido y ahora van por Cuba cuando Raúl Castro le deja la presidencia a Canel. Entonces, por ahí dicen, hay un vacío de poder, claro, aprovechemos ahora. Y a mí eso, la verdad que me parece una lástima porque Cuba, sabemos que en materia de lo público, en materia de la educación, de la salud, de la soberanía, ha sido un ejemplo que hasta hoy llevamos muchas veces en la carpeta de historia y en el corazón. Así que, nada, eso. Cuba sigue en un proceso muy difícil, bloqueada como estuvo bloqueada, como vos decías recién, Jan. Y bueno, lo que más queremos es que Cuba esté bien y no que la invada Norteamérica. Ahora, hay algo que vos marcabas y que es muy cierto,
y es que hoy se le ataca a Cuba como, digo ataca en el sentido de los medios hegemónicos de comunicación, como ayer se apuntaba a Venezuela y como en el futuro no sabemos a qué otro país van a apuntar. Sí sabemos cuál es la línea ideológica del país al que van a apuntar, obviamente, pero a lo que voy yo es que estamos totalmente marcados por una agenda que marcan los medios hegemónicos de comunicación y que tenemos que recordar. Uno ve cualquier canal, desde C5N hasta TN, hasta cualquier canal. Y esos periodistas son trabajadores que trabajan en una empresa que siguen lo que dice el jefe de esa empresa. Funcionan como cualquier empresa, Si uno tiene un puesto de trabajo, uno va a seguir las indicaciones que les da su jefe, pues si no te despiden. Y eso funciona así también en los medios de comunicación. No hay que creer todas las barrabasadas, como decía Cristina el otro día en su intervención, que nos dicen desde los medios hegemónicos de comunicación. Y hablando de Cristina, el viernes tuvo una intervención que fue impactante. ¿Cómo se transmitió, no? Cada vez que habla Cristina se transmite en cadena nacional. Aunque ya no sea más la presidenta y aunque técnicamente no sea una cadena nacional, se lo transmite por todos los medios de comunicación. Se le da... Dayan. Sí. No, perdón, te interrumpí. Cuando hablaba Cristina, yo la estaba viendo acá en casa a través de A24. Y estaba el programa de Maxi Montenegro, de MD. Y cuando termina de hablar de Cristina, Maxi Montenegro dice, bueno, ahí terminó la cadena de Cristina. No. Disculpen, ¿no? Digo, ustedes eligen que sea una cadena. Claro, digo, porque vuelven con esos conceptos que nos han dañado mucho y han sido un poco el foco de la grieta. Digo, no era una cadena. Cada uno tenía libertad de televisarla. Y si se televisa es porque da rating. Y si da rating es porque hay mucha gente que está expectante para ver qué dice. O por lo bueno o por lo malo. Entonces, digo, no vuelven a meternos el tema de la cadena nacional. Es todo, ¿viste? Bueno, lo ha dicho también Axel Kicillof cuando dice, es todo como un matete de cosas, ¿viste? Que hacen como una sopa y todo es lo mismo. Y bueno, se mezcla todo cuando realmente Cristina estaba haciendo ejercicio de su legítima defensa frente a un poder judicial que le ataca sin descanso. Totalmente. Y además, marcar algo, Diego, y a todos que nos están escuchando, no solo es con Cristina, sino es con todos los temas que ellos quieren poner. Por ejemplo, la compra del gobierno nacional de los famosos penes de madera para aplicar educación sexual integral. El otro día la ministra Bisotti marcaba algo muy importante. Nosotros podemos ver en las redes sociales memes al respecto, que desde los medios de comunicación se ríen, y eso nos marca la necesidad de educación sexual integral, porque la realidad es que periodistas de 40 años, como el otro día veía el programa de La Nata, parecen pibes de 15 años riéndose de esas cosas. Y la realidad es que nos marca la necesidad de esos elementos para aprender sobre algo tan importante como la ESI en todo el país. Pero llevando a otro tema que marca los medios hegemónicos de comunicación muy poco, porque como decíamos anteriormente, seguimos su agenda, el país sigue su agenda, y esto es algo muy grave, pero no muy grave solo desde la parte de los medios de comunicación y desde nosotros como ciudadanía, sino desde la parte del gobierno. Nosotros podemos ver como una crítica constructiva hacia el gobierno que lo que se marca en los medios de comunicación, por ejemplo, una semana, abran las clases, se debate, qué sé yo, y terminan volviendo las clases. Un día se debate, abran los bares. A la semana se abren los bares. Y entonces es escuchar mucho a los medios de comunicación en lugar de escuchar al pueblo de verdad, que es lo que se debería hacer desde el gobierno.
Y con respecto a esto, quiero traer al tema de vacunas. La realidad es que estamos viendo que el gobierno tiene un manejo bastante bueno desde el lado de las vacunas, porque ya las compras que se hacen son para abastecer, tenemos 100 y pico de millones de vacunas compradas. Ahora, el tema de que lleguen estas vacunas es un tema de negociación, que en esa negociación siempre terminan teniendo más protagonismo los dueños de las empresas que fabrican las vacunas. Así que ya no compete tanto al gobierno eso. Y aún así somos el 20º país que más vacunas está aplicando, que mejor está en cuanto al tema vacunación. Y esto es algo que no se transmite en los medios de comunicación. Pero sí se transmite, por ejemplo, algo que es muy grave, y que es el tema de la saturación en los transportes, las marchas, movilizaciones, peticiones. ¿Cómo ves este tema, Diego? ¿Cómo ves las protestas, por ejemplo, de los movimientos sociales que se paran enfrente del Ministerio de Desarrollo con toda la buena intención? Ojalá sean escuchados, pero quebrantando las 1000 reglas del coronavirus. Sí, ahí lo que decía ya vos es esto del interés, ¿no? ¿Qué interesa? Y lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos. Eso sin duda, y eso después promueve un interés ciudadano que discute sobre una agenda planteada por las empresas de comunicación de Argentina y del mundo. Y también digo, el tema de las vacunas, es para hablar largo y tendido. Estamos vacunando, yo me vacuné, un montón de personas se han vacunado de joven edad, y la otra vez escuchaba a alguien que decía algo que me pareció bastante certero. Más allá de que cada fallecido y fallecida es un dolor al alma, porque mismo lo dijo el gobierno cuando hizo el acto por los fallecidos y fallecidas de coronavirus, más allá de eso que es muy triste y duele en serio, ahora podemos ver la sonrisa a través del tapabocas. Eso la verdad me llamó la atención, que uno ve la foto de una persona que se vacuna y uno intuye que hay una sonrisa atrás de ese barbijo, de ese tapabocas. Entonces, esa imaginación colectiva nos ha llevado a ver la vacuna como algo muy lindo y que nos da futuro, nos da esperanza, nos permite organizar nuestras vidas. Nos da futuro, la vacunación da futuro. Claro, y entonces, y después, bueno, volviendo a lo que vos decías recién también, que también es para hablar, el tema del transporte, de los reclamos de los movimientos sociales. Yo creo que cada reclamo es bienvenido siempre, pero bueno, digo, también el gobierno tiene que tener una idea de escuchar cada reclamo y solucionarlo. Sí. Todo reclamo es válido, más allá de dónde venga. Y después, bueno, está una cuestión ya gubernamental de políticas de Estado para poder tener la capacidad de escuchar esos reclamos para poder materializarlos en políticas públicas. Que, bueno, lo hablábamos hace un rato en la entrevista, hay muchas cuestiones que restan, que faltan venir, pero también sabemos que nos atravesamos una pandemia y hasta nuestras vidas personales han sido modificadas todos los días. Y bueno, ¿y cómo no se va a modificar la vida de todos los argentinos y argentinas? Y sí, se va a modificar. Es muy importante todo esto que marcábamos nosotros. Ahora en un ratito nada más, Diego nos va a contar en su sección de la provincia todo acerca de las internas en Buenos Aires. Básicamente, resumir un poco lo que serían las internas en la capital federal, y después vamos a ir con la figurita de la semana que tiene que ver con las internas. Resumir esto: en Juntos por el Cambio tenés por un lado a todos aquellos libertarios, si se quiere decirlo así, de la mano de López Murphy. Tenés la banda de Larreta, lo que selecciona Larreta así con el dedo, que viene en la parte de María Eugenia Vidal. Tenés por el lado del Frente de Todos figuras importantes como Leandro Santoro,
que se viene destacando desde hace un montón de tiempo, desde el año pasado que viene hablando Leandro Santoro como uno de los principales referentes de este gobierno, y es, creo yo, que el candidato cantado. Creo que es el candidato cantado. Ahora, tenés también figuras importantes, como puede ser, por ejemplo, Victoria Montenegro, una amiga de la casa, y una figura que surge de lo que hablaba al principio del programa, figuras que jugaban para Lavagna, para Randazzo, para Camaño, y se voltean al frente de todos, como él es Matías Tombolini. Matías Tombolini fue en 2019 candidato a jefe de gabinete de gobierno porteño y ahora va a formar parte del Frente de Todos. No se sabe si va a apoyar la campaña como lo que se llama candidato testimonial o va a estar efectivamente en las listas. Yo creo que si hay una alianza para que Tombolini forme parte del Frente de Todos es porque va a ser candidato. Eso en cuanto a la capital federal. Trasladándonos al sector nacional, vamos a revelar la figurita de la semana. La figurita de la semana es una persona que no es Cristina, que no es aquellos que uno se imaginan que va a estar en la figurita de la semana. Nosotros en este programa queremos transmitir a la figurita de la semana como el verdadero protagonista de todo el arco político, de todo el mundo político y social del país, no como aquellos referentes que van a estar siempre, como por ejemplo puede ser Alberto, Cristina, Macri, esos van a estar siempre como figuras, pues son aquellos que seleccionan. Ahora nosotros les vamos a mostrar a las revelaciones. Y la revelación de esta semana es Margarita Stolbizer. ¿Por qué? Porque Margarita Stolbizer se viene parando ya desde hace muchísimos años, muchísimas elecciones, por la vía del medio, por jugar con el partido que le convenga, y parecía, desde las últimas elecciones, que Margarita Stolbizer ya estaba, que era una figura política que había desaparecido totalmente. Ahora, Manes, en su construcción en la provincia de Buenos Aires, la trajo de vuelta y está posicionando muchos de sus candidatos. Vimos con el cierre de alianzas el fin de semana que el partido de Margarita Stolbizer figuraba dentro de lo que va a ser Juntos por el Cambio, y se cree, y yo me animo a afirmar, que dentro de los 3 primeros candidatos en la provincia de Buenos Aires por la lista de Manes va a estar Margarita Stolbizer. Y esto es una revelación impresionante que la termina poniendo como figurita de la semana, porque era una figura política que estaba tirada, que ya había sido, que ya había transcurrido su tiempo con la última elección en 2017 con Massa. O sea, una persona que pasó de jugar con Massa pasa a jugar con Juntos por el Cambio. Y es por eso que nosotros le ponemos un 50 de puntuación, porque va siempre por el medio. Y va agarrando lo que le conviene, no se tira ni para el 49 ni para el 51, sino que está ahí justo en el medio, agarrando lo que le convenga. En esta elección le fue muy bien, porque va a entrar como diputada, como senadora, como se lo quiera, pero va a entrar y va a meter gente de su espacio. Y eso ya para una persona como Stolbizer, que no estaba situada tan arriba, es un montón. Y por eso la figurita de esta semana. Y mencionábamos recién cómo Stolbizer va a jugar en la interna de la provincia de Buenos Aires, y este tema y todo lo que pasa en la provincia lo amplía Diego María en su sección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Jan, recién hablaba de Margarita Stolbizer como una referencia, ¿no? Digo, una referencia de la política que estaba, se había ido o parecía que había renunciado un poco a jugar, y sin embargo hoy la tenemos de nuevo, de la mano de Manes. Digo, la provincia de Buenos Aires está viviendo una interna bastante compleja desde los términos políticos y también extraña desde los términos comunicacionales. Últimamente, digo, cada uno y cada una de quienes están acá mirando este programa y también quienes están en su casa, pueden ver una interna televisada que también es televisada siempre a favor de Juntos por el Cambio. Un partido, un espacio político que tiene loteados los medios de comunicación hegemónicos
y por lo general le conviene mucho que la interna se televise para poder ir cooptando adeptos, ¿no? Cooptando adeptos, votantes, y también ir ampliando cada vez más su espacio. Juntos por el Cambio, no estábamos acostumbrados a ver internas en Juntos por el Cambio, se veía mucho más en el Frente de Todos. Yo creo que también puede ser por la cuestión de la ética que tiene el Frente de Todos, que discute política y no discute solamente cuestiones económicas e individuales. Pero digo, Juntos por el Cambio implosionó en la provincia de Buenos Aires y de repente tenemos más de 2 candidatos y candidatas, ¿no? Digo, más de 2 personas que quieren encabezar esta legislativa. Por un lado tenemos a Santilli, que viene, como decías vos recién, digo, de la mano de Rodríguez Larreta, de un espacio mucho más propio de Cambiemos, pero no tan cerrado ni conservador, que intenta ampliarse, lee la realidad política e intenta de alguna forma jugar un poco más abierto en una cancha de fútbol. Por el otro lado tenemos a Manes, que también, digo, nos han querido vender que era nuevo en la política, sabemos que no, que ya tiene su tiempo. Manes lo impulsa el radicalismo, la Unión Cívica Radical que está dentro de Juntos por el Cambio, una figura bastante fuerte que puede interpelar a un sector de la ciudadanía media, que por ahí no le gusta mucho hablar de política, pero sí le gusta una persona como Manes, que además también el impulso que tiene es que viene de la medicina, ¿no? Digo, en una pandemia no es malo tener un candidato que venga de la salud, que pueda explicar las cuestiones de la pandemia desde la salud. Bueno, es un gran candidato de Juntos por el Cambio. Y después también tenemos a Pose, como un posible candidato, que viene más de las construcciones territoriales de Juntos por el Cambio, que por ahí impulsa Jorge Macri, como una referencia también mucho más cercana a Mauricio, que a pesar de ser familiar lo quiere, porque hemos visto que muchos familiares a Mauricio no lo quieren mucho. Mauricio Macri hasta llegó a decir que el padre había robado, ¿no? Digo, retomando una frase de Calle 13, podríamos decir que quien no quiere a su patria no quiere a su madre. Sin embargo, bueno, Mauricio ha dicho de todo el padre. Bueno, ahí tenemos un poco jugando estos 3 espacios que intentan sintetizarse y plantear una interna en la provincia de Buenos Aires, un distrito, por más complicado, que bueno, contiene a 135 municipios. Yo soy de La Plata, digo, la capital de la provincia, y hemos vivido acá lo que pasó con María Eugenia Vidal como gobernadora. Por otro lado, tenemos al Frente de Todos y Todas, que, bueno, creo que tiene una figurita muy fuerte que se ha ido un poco construyendo, fortaleciendo, que es Victoria Tolosa Paz, una candidata que viene recorriendo la provincia, es concejala de la Ciudad de La Plata, está al frente del Consejo Social de Políticas del Hambre. Bueno, es una persona que viene recorriendo mucho la provincia. Hoy a la mañana, digo, se la ve todas las mañanas en un distrito diferente. Después también tenemos a Fernanda Raberta, una persona que también tiene mucha fuerza, viene del ANSES. También está María Galmarini, que bueno, viene más del espacio de Sergio Massa. Lo diferente, creo, del Frente de Todos y Todas en esta interna de la provincia es que se discuta dentro de la política y el proyecto político que se puede ir desenlazando a raíz de estos próximos 2 años. Y cómo eso se para dentro de las elecciones ejecutivas, ¿no?, de 2023. En cambio, del otro lado, tenemos, bueno, vos lo decías recién, Jan, con Stolbizer, algo mucho más propiamente de lo individual y no de lo colectivo. No me quiero olvidar también de otra persona que se viene hablando mucho en la provincia como posible candidato, que es Nicolás Kreplak. De todas formas, digo, Axel Kicillof dijo que no quería que se desintegre su gabinete de ministros, cosa que le vienen diciendo bastante del Frente de Todos y Todas. No quieren perder ministros ni ministras en una contienda electoral, porque bueno, digo, los ministros y las ministras a nivel provincial y nacional vienen funcionando muy bien. Otra persona que también está ahí en boca de muchos es Arroyo, Daniel Arroyo, que está al frente del Ministerio de Desarrollo. Pero bueno, digo, si ya en pocos días tendremos
las novedades, ya las listas armadas. Yo creo que en realidad en provincia no va a haber una interna con Paso. Sí es probable que las haya es probable que las haya en Juntos por el Cambio y no en el Frente de Todos y Todas. Sin embargo, en algunos municipios, en particular en La Plata, y en muchos municipios más, va a haber internas en los dos espacios políticos más grandes, tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos y Todas. Se define todo el domingo. Estamos a días. Muchísimas gracias, Diego, María, por esta sección de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes por haber participado de este programa. Les cuento que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @yaestardeoc. Yo soy Jean Cámpora y los dejo hasta la próxima semana. Chau, chau.